con el auspicio de... Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. Escogí Uniandes porque fue la universidad que me permitió ingresar a estudiar odontología en el centro del país. Me apasiona la gastronomía porque cuando tuve mi primer acercamiento con ella, me di cuenta que puedes crear cosas con tus manos que a la gente le impresionan, que a la gente le generan un impacto. Me incentiva a estudiar Derecho porque yo con mi título de abogada quisiera defender a las mujeres. Somos aquí y hoy más que nunca estamos comprometidos con Ecuador. Juntos vamos a superarlo. Produbanco, Grupo Promérica. Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa Hora 25. La semana que termina hoy justamente ha estado cargada de trascendentes determinaciones políticas. El hecho que más alcance tuvo es sin duda la renuncia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Fue a partir de esa decisión que se registraron otros acontecimientos. El gobierno tiene 10 meses más en el poder y esta semana también se anunciaron cambios en el equipo de gobierno. Mientras que en los partidos y movimientos políticos hay intensas actividades con miras a las elecciones del próximo año. De hecho, en los próximos 2 meses tendrá que haber una definición de quiénes serán candidatos. La terna que fue enviada a la Asamblea para la designación del nuevo vicepresidente también, como es lógico, abre expectativas. La pandemia, la crisis económica, el desempleo, la corrupción, yo diría la desazón nacional son ingredientes que contribuyen a enturbiar el estado de ánimo de los compatriotas, de los ecuatorianos. La salida de Sonnenholzner abre interrogantes sobre su posible participación electoral. La renuncia de Jaime Nebot a la candidatura es otro elemento para el análisis de lo que ocurre en este momento de definiciones. Estos son algunos de los aspectos de los temas que vamos a tratar y quiero saludar a nuestros panelistas. Aquí en el estudio, Santiago Basabe, él es analista político, profesor universitario. Gracias a Ana María Correa, ella es articulista, analista de temas políticos y también profesora docente universitaria. Gracias a Arturo Moscoso, articulista también y profesor de universidades. Y nos acompaña Jorge Ortiz, él es periodista, es analista político. Les saludamos a la distancia. Gracias a quienes están ahora mismo en sintonía de nuestro programa. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. La pandemia hizo que el escenario político electoral permanezca un tanto aletargado. Sin embargo, 2 hechos, la decisión de Jaime Nebot de no participar en la contienda y la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia, dieron el pitazo inicial en la cancha preelectoral. Les hemos preparado un reportaje de estos 2 hechos que sin duda son trascendentales en el tablero político. Su labor como alcalde de Guayaquil terminó en mayo de 2019 y sobre sus hombros ya cargaba con la expectativa de quienes lo veían como el más fuerte candidato presidencial para las elecciones de 2021. El propio presidente Lenín Moreno vaticinaba el futuro de Jaime Nebot y lo hizo en público durante la última sesión solemne por la Fundación de Guayaquil. Estarás tomándote unos días, unos meses de descanso, Jaime. Sí. Pero con toda seguridad el futuro te tiene preparado retos bastante más grandes todavía.
Nebot no se negaba a esa idea. Incluso en febrero de este año estuvo en Quito en la presentación de un libro biográfico sobre él, titulado Jaime Nebot, El camino a la prosperidad. Y esa era la señal de que posiblemente sí correría en las elecciones. Luego incluso recibió un apoyo indirecto de Rafael Correa y Guillermo Lasso, quienes lo reconocieron como un líder indiscutible. Pero finalmente el esperado anuncio llegó el 25 de junio. He resuelto no ser candidato a la presidencia de la República, ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. Pero al mismo tiempo, y pónganme atención, he resuelto romper mis propias ataduras y hacer algo mucho más importante que ser presidente. Algo que quizá sea lo más relevante que me quede por hacer en el resto de mi vida pública. Y es luchar para que ustedes, el pueblo, lleguen por primera vez al poder y cambien positiva y verdaderamente al Ecuador. Este anuncio encendió la cancha preelectoral y en menos de 2 semanas se confirmaba un rumor que había cobrado fuerza: la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia. Hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. Al presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo por dar los primeros y difíciles pasos para sacarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir. Pero siempre dije que no estoy aquí por el cargo, ni por el sueldo, ni por los honores. Y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré. Y eso haré. Para algunos analistas políticos, estos hechos no son aislados. Me parece que hay una conexión. Si es que Sonnenholzner quiere lanzarse a la candidatura, quiere lanzar su candidatura a la presidencia, esa posibilidad se abrió una vez que Nebot dijo: no corro para la presidencia. Y aunque Sonnenholzner no ha confirmado una candidatura, todo apunta a que sí lo hará. Él deja la vicepresidencia en medio de una triple crisis: sanitaria, económica y social. Se convirtió en la cara visible del gobierno durante los primeros y más dolorosos días de la pandemia. Él salía a ofrecer la cara moderna, novedosa, vigorosa, ágil, joven del gobierno, y con eso consigue 2 cosas. Una, parecer un buen funcionario, un funcionario eficiente, y otra, parecer un buen candidato. No he dicho que lo sea, he dicho que sea un buen funcionario, ni he dicho que sea un buen candidato. Quiero decir que esa es la sensación que puede quedar en la gente. Y deja hoy el camino abierto para que una 4ª persona llegue a la 2ª magistratura, en un periodo presidencial cargado de convulsiones. Pues sí, entonces tenemos material para conversar y voy a dar la palabra inmediatamente a nuestros panelistas. Voy a empezar con Santiago Basabe. La renuncia a la candidatura de Jaime Nebot y la renuncia a la vicepresidencia de Otto Sonnenholzner. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Andrés, Ana María. ¿Cómo estás, Arturo, Jorge y a la teleaudiencia? Bueno, creo que era una renuncia que era previsible. Desde hace mucho tiempo atrás ya se tejían rumores de que el abogado Nebot no iba a aceptar la candidatura por diversas razones. La pública, la que nos interesa, tendría que ver con su dificultad para llegar a la presidencia. No creo que era un candidato que no tenía opciones, pero la tenía que bregar, y la tenía que bregar bastante. Y el Partido Social Cristiano se había afectado con algunas decisiones. Y el partido se había afectado y había que bregarla. Y luego de 2 candidaturas presidenciales fallidas, me parece que ese fue uno de los puntos críticos. Hay cuestiones de lo privado que no atañen. Y esto, evidentemente, como lo había dicho Felipe Burbano hace unos momentos, tiene una repercusión sobre otros candidatos. Me parece que Otto Sonnenholzner en alguna medida puede beneficiarse de eso. Digo en alguna medida porque yo creo que el Partido Social Cristiano va a tener su candidato, que será del propio partido o será de alguien cercano, pero no creo en ningún caso que sea el propio Sonnenholzner. Sería una cuestión que dividiría el voto y perjudicaría tanto al ex vicepresidente como al propio Partido Social Cristiano. Esa figura del tapado ha existido muchísimo en las contiendas electorales. Sí, claro. Yo creo que lo que se jugaría tal vez es un apoyo tácito, un apoyo tras bastidores, porque abiertamente que el Partido Social Cristiano apoye, o sea, el candidato, peor aún de ese partido Sonnenholzner, se topa con varios temas difíciles de resolver, y uno fundamental: ser candidato del partido que ha sido el principal opositor del gobierno del que fuiste parte tú. Seguro.
el que bloqueó principalmente, y resolver eso en términos electorales me parece que va a ser muy difícil. Y se vuelve muy difícil para el ex vicepresidente Sonnenholzer su candidatura, en atención a que no sabemos si va a ser de oposición o de gobierno. ¿Cuál va a ser un poco el rol de su campaña en el caso de que sea candidato? Arturo, buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Saludos a Ana María, Santiago y a Jorge, buenos amigos. Bueno, sí, esa es justamente la pregunta, ¿no? ¿A dónde van a apuntar los tiros en la campaña electoral si es que Sonnenholzer ya se lanza? Ya se lanza, ¿no? A mí no me parece tan descabellada una alianza electoral con el socialcristianismo. Abierta, evidentemente, en donde una candidata mujer, principalmente, creería yo, pueda optar por la vicepresidencia en que sea serrana, y que no implique una afiliación estrictamente de Sonnenholzer al Partido Social Cristiano. Ahora, ¿y eso por qué? Porque el socialcristianismo con Nebot afuera no tiene a nadie más que pueda enfrentar una elección con buenos resultados. Cintia, un poco que venía encabezando el tren, ¿no es cierto? Creo que se descarriló en el tema del manejo de la pandemia. Ahora creo que ha subido un poco sus números, pero creo yo que no le va a alcanzar. Y de ahí no hay nadie más. Lamentablemente no hay nadie más. Entonces, ¿y cuál sería entonces la posibilidad de Sonnenholzer de ser candidato? ¿En qué condiciones? Del Partido Social Cristiano. Encabezando una alianza. Encabezando una alianza en donde se involucre al Partido Social Cristiano. Yo no descartas eso. No descarto esa posibilidad. Ok. Jorge Ortiz, buenas noches. El tema está planteado, la candidatura de Otto Sonnenholzer y la renuncia a la candidatura de Jaime Nebot. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, y buenas noches con los 4 amigos que están ahí contigo. Yo estoy de acuerdo con Arturo. A mí me parece perfectamente viable una candidatura de Sonnenholzer con el Partido Social Cristiano. No digo del Partido Social Cristiano, pero sí con el Partido Social Cristiano. Porque si es que los socialcristianos optarían finalmente por un candidato propio, habría el riesgo de que se afiance la sospecha de que Nebot tiene algún entendimiento con Correa. Este es un tema que se está hablando mucho en los últimos meses. La mayoría formada en el Consejo Nacional Electoral por socialcristianos y correístas, que incluso ha hecho una cosa que es un poco inaudita, y es no mover los cronogramas electorales. No digo la fecha de transmisión del mando, 24 de mayo, 21, fecha inamovible, pero sí las fechas de inscripción de candidatos y de primera y segunda vuelta debieron haber sido movidos. Hoy, este momento, se están contando los votos de la elección presidencial de Polonia. Debió haberse realizado en marzo. Hace 2 semanas hubo elección presidencial en Hungría. Debió haberse realizado en marzo. En Serbia debió haberse realizado en marzo. Pero por la pandemia se aplazaron esos cronogramas. El hecho de que el Consejo Nacional Electoral no aplace las fechas, a pesar de que los partidos políticos y los candidatos no han podido organizarse debidamente para una campaña, hace que mucha gente sospeche. Puedo yo excluirme de esa sospecha, pero la sospecha existe y está ahí, de que ese entendimiento entre Nebot y Correa se niega a cambiar esas fechas electorales porque eso le beneficia solamente a Correa. Yo creo que, en cambio, si el Partido Social Cristiano, en vez de lanzar un candidato propio, que afianzaría la sospecha de ese acuerdo en el sentido de que ese candidato, que no tendría ninguna posibilidad de triunfo, sería simplemente un chimbador en el centro derecho, un chimbador contra Lasso o un chimbador contra Sonnenholzer o contra los dos. En cambio, si es que el Partido Social Cristiano se va con Sonnenholzer, primero se descartaría la posibilidad tan temida, tan mencionada por mucha gente, de un acuerdo con Correa, y en segundo lugar le daría al Partido Social Cristiano una opción de poder que ciertamente con un candidato propio no tendría. Pero, Jorge, ¿tú crees que Sonnenholzer es candidato del gobierno también o ya no? Yo creo que no.
Y yo creo que el gobierno va a hacer lo que en realidad han dicho, y es abstenerse de participar en las elecciones, al menos públicamente. El gobierno está bastante desacreditado, su manejo de la propaganda, de la comunicación ha sido muy malo. Y buena comunicación significa buena gobernabilidad, mala comunicación significa mala gobernabilidad. Y este gobierno tiene muy poca gobernabilidad porque ha tenido muy poca comunicación. Y entonces creo que cualquier candidato que fuera apoyado por el gobierno entraría con pie izquierdo en la contienda, y no creo que sea el caso de lo que aspire Sonnenholzner. Ok, perfecto, Jorge. Voy a dar la palabra a Ana María Correa. Ana María, de lo que hemos revisado, de lo que han comentado sus compañeros de panel, uno pensaría que el 2021 es el año de la derecha. Buenas noches. Gracias, Andrés, un gusto estar con ustedes en este panel. Yo veo el panorama electoral completamente incierto. Me parece que hay varios factores externos a la contienda electoral que están afectando justamente la posibilidad de que veamos el panorama claro. Y esos son básicamente la situación de emergencia de salud que estamos viviendo, la pandemia. Y por otro lado, todos estos escándalos de corrupción que vivimos cada día y que los ciudadanos no alcanzan a procesar. Entonces me parece que eso, junto con la crisis económica que se está cocinando y que se va a venir de forma muy fuerte en el 2021, yo creo que están como enfriando este escenario electoral de alguna manera. Creo que los ciudadanos todavía no llegan a involucrarse con ese desazón, esa desesperanza, en fin, que estamos viviendo. Es evidente, como consecuencia de lo que usted señala, puede conducir al surgimiento de un redentor, de un mesías, del populismo de izquierda a derecha. Totalmente. Creo que justamente estas situaciones de crisis en donde la gente no encuentra una respuesta ni líderes claros que le proporcionen respuestas a sus preguntas son justamente el caldo de cultivo perfecto como para este tipo de situaciones. En cuanto al surgimiento o a la potencial victoria de la derecha en el 2021, yo realmente le veo muy difícil. No puedes firmar eso, ¿no es cierto? Sobre todo no de una derecha ortodoxa o liberal como sería Lasso, porque si vemos lo que ha sucedido en este año, desde el mes de octubre que tuvimos el paro, digamos, todas las propuestas que eran la eliminación de los subsidios, no han tenido ninguna viabilidad. Entonces, a menos que se presente un candidato de derecha con una propuesta completamente contraria a lo que en realidad es la propia, no veo que vayan a tener viabilidad. Yo creo que estamos cocinando la posibilidad de que venga un populismo, yo creería, más hacia la izquierda. Ok, rápidamente una intervención de los dos, 1 minuto cada uno. A ver, yo tampoco estoy de acuerdo con que la derecha la tenga asegurada por una cosa. A mí me parece que el correísmo, por ejemplo, tiene entre el 15 y el 20%. Está ahí. Y 15 y 20% es segunda vuelta, no es estar ahí, es segunda vuelta. Tú tenías 40% de los votos con los que llegó el señor Moreno. Eso se tiene que dividir. Si le das 20%, la mitad al correísmo, está una segunda vuelta. Y tienes 20 para dividir entre el resto. Yo creo que hay un candidato. Pero con esa consideración también Lasso tiene el 40%, pues. No, porque ya voy a ir a eso. Lasso tuvo el 28 en primera vuelta. Pero creo que ha bajado Lasso. Pero volviendo a lo otro, si la mitad le dejas al correísmo, tienes la otra mitad, 20%, y ahí con un candidato interesante, con una propuesta que no debería ser tan extremista, sino suavizada desde Pachacutic, podrías capturar un 10% de eso. Más del 5% que tiene Pachacutic, estás en 15%. De tal forma que podrías tener correísmo con el 20% en el primer sitial, y luego el resto de candidatos con 15, 14, 13, muy pegaditos del segundo al cuarto, al quinto, digámoslo así, y por tanto la posibilidad de una segunda vuelta, correísmo o Revolución Ciudadana con cualquier candidato, y Lasso es una opción posible, correísmo y Otto Sonnenholzner es una opción posible, o yo sí creo que el Partido Social Cristiano va a tener su candidato, o correísmo y el social cristianismo. ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Por qué creo que los socialcristianos tendrán su candidato presidencial? Porque el candidato presidencial empuja a los legisladores. Y es donde le interesa estar y es donde el Partido Social Cristiano ha gobernado 25 años. Pero una alianza con Sonnenholzner no implicaría que no meta legisladores. Pero no si tienes tu candidato presidencial.
Pero podría, o sea, más bien yo veo la posición contraria. Me parece a mí que teniendo un candidato como Sonnenhorner, que podría tener más votación, sería más factible que meta más cantidad de... Siempre y cuando Sonnenhorner salga con las 6. Esa tiene que ser la jugada. Pero si va en alianza igual. Porque no tienen chance mucho los socialcristianos de meter lo que dice. ¿Qué pasó con Roldós y ¿cómo es? El CFP? Cuando Roldós hizo la alianza con la Democracia Popular, el CFP fue el que más legisladores metió a la final. El presidente o el candidato a la presidencia jala, sin duda. Claro, pero el punto es, si se expande una alianza, de todas formas se mete una buena cantidad de candidatos. Entonces, más bien, si yo no tengo un candidato o una candidata fuerte que sea fuerte, más bien apunto a uno que me ayude a... Okay. Y solo para terminar un tema. Yo creo que las elecciones se van a decantar más por una polarización y un extremismo, más que por una ideología, que puede ser a la extrema derecha o a la extrema izquierda, con el populismo clásico. ¿Tú ves la posibilidad de un Bolsonaro aquí? Pues puede ser. Si viene con un mensaje disruptivo de anti-inmigración o cosas así. Tengo que hacer una pausa. Enseguida vuelvo y les debo la palabra a ti, Ana María, y a Jorge para una segunda ronda. En un instante retornamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Restan apenas 2 meses para que los partidos y movimientos políticos inscriban a sus candidatos y menos de 7 meses para que los ecuatorianos acudamos a las urnas para elegir al nuevo huésped de Carondelet. Sin embargo, aún hay muy pocas definiciones. Varios nombres se han puesto ya sobre la mesa, pero al parecer ninguno logra consolidarse en el escenario político electoral. Veamos algunos personajes que hoy forman parte de los análisis. El escenario está abierto. Hay quienes se suben a la camioneta preelectoral, otros decidieron bajarse y otros han permanecido en ella incluso sin estar en tiempo de elecciones. Uno de ellos es el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, quien ha estado ahí de forma permanente, pero que según los expertos hoy ha quedado rezagado. Él cumplió un papel importante en el correísmo, en la lucha contra Correa, y jugó un papel central, crucial en la segunda vuelta electoral del 2017. Pero yo tengo la sensación de que hoy estamos en otro momento y que para este otro momento la figura de Lasso de alguna manera quedó rezagada. El Partido Social Cristiano, que tiene un voto duro especialmente en la provincia del Guayas, aún deberá definir. Solo entre sus filas hay 5 precandidatos. Los asambleístas Cristina Reyes, Henry Cucalón, Henry Kronfle, César Ron y el ex legislador Luis Fernando Torres, aunque su líder dice no estar cerrado a apoyar a una persona que no pertenezca al partido. Tenemos que valorar a ese independiente, su probidad, su capacidad, su coincidencia con nuestras propuestas de prosperidad que son públicamente expresadas. Y en ambos casos, de adentro o de afuera, tenemos que valorar la aceptación de carácter popular. La derecha generalmente se anticipa a anunciar candidatos, por eso es que en ese espacio está permanentemente ocupado no solamente el espacio por Guillermo Lasso, sino además por ejemplo, siempre suena ahí y no se sabe si vaya a confirmar su candidatura a Álvaro Noboa. Lo mismo sucede con Lucio Gutiérrez. Por ahí se mencionan otros nombres sueltos como el de Isidro Romero Carbo, Gustavo Larrea, Roque Sevilla, hasta al ex vicepresidente Alberto Dajic se lo ha puesto sobre la mesa. Ahora, ¿qué pasa en la izquierda? En donde el movimiento indígena hoy por hoy tiene la mayor atención. Allí se han mencionado nombres como los de Jaime Vargas, Leonidas Sisa y ahora último suena con fuerza el del prefecto de la SUAY, Carlos Pérez Guardambel. Sin embargo, parece que nada consigue consolidarse. Se demora bastante en llegar a acuerdos, mesas de diálogo, negociaciones, consensos. La izquierda ha sido electoralmente débil. Y cuando los dirigentes de los movimientos sociales quieren jugar a candidatos electorales, sus desempeños y sus resultados han sido muy malos. Entonces yo no veo, francamente, al menos si uno ve la experiencia del Ecuador en estos últimos 30 años, yo no veo líderes vinculados a los movimientos sociales que puedan convertirse en candidatos electorales
potentes. Tampoco ha dejado de sonar el nombre de Rafael Correa para las próximas elecciones, aunque no pueda participar en ellas. Su movimiento político, es decir, la Revolución Ciudadana, busca opciones. Durante esta semana se unieron al partido del exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, que se ha paseado por varias organizaciones políticas. Incluso los correístas planteaban como una opción que uno de los hermanos de Correa llegue al sillón presidencial para mantener el apellido y así conseguir el apoyo. Un fenómeno que se volvió un fenómeno populista, carismático, se quiere convertir en un fenómeno dinástico, monárquico. También hablaban de candidatos como los periodistas Javier Lazo y Carlos Rabascal, y hasta mencionaron a la legisladora Marcela Aguiñaga y al expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal. Lo cierto es que las fichas se empiezan a mover en este tablero, en donde una vez más, según los analistas, el voto estará disperso y en donde el desafío de quienes en realidad aspiren a llegar a Carondelet está en formar coaliciones que les permitan aglutinar la mayor cantidad de votos. ¿Lo lograrán? Este es el tema del momento, las definiciones de candidaturas y claro, los nombres que comienzan a aparecer. Y hemos hablado un poco de lo que ocurre con la derecha. ¿Podríamos entonces ahora leer qué es lo que está sucediendo con la izquierda, por favor, Ana María? Sí, pero antes Sin duda, de eso claro. yo sí quisiera precisar el tema de Sonnenhosner, porque yo realmente veo su apuesta como una apuesta súper arriesgada, porque él no tiene un movimiento político, ha estado un año en el poder, sí, es una muy buena figura, tiene muy buenos prospectos, pero tal vez no necesariamente cuaje, y yo no veo tan clara esa alianza o que él sea el candidato del Partido Social Cristiano, porque esa pirueta que tendría que hacer para colocarse ahora como decía Santiago, ¿no? Habiendo sido el Partido Social Cristiano un opositor tan vocal del gobierno. Entonces, no le veo tan claro. Por otro lado, la renuncia a la candidatura de Nebot me parece que es una retirada en fracaso, ¿no? Y esta propuesta de consulta popular me parece una patada de ahogado como para decir, yo quise hacer por el país esto, pero es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces yo no veo que el Partido Social Cristiano vaya a salir fortalecido en esta contienda, más bien creo que van a debilitarse. Y en cuanto a la izquierda, yo veo que, digamos, el panorama es tan incierto y también eso le atañe a la izquierda. Es decir, vimos en octubre toda esta movilización en contra de las medidas y parecía que surgían fuertemente las organizaciones sociales junto con el movimiento indígena, pero yo creo que la pandemia también les ha afectado fuertemente. No descarto para nada que tengan una participación electoral el rato del rato, pero me parece que, digamos, como que ha ralentizado todo el escenario electoral en realmente la situación que estamos viviendo. Estábamos discutiendo hace un momento sobre las posibilidades del movimiento indígena y yo creo que pueden tener un relativo éxito si es que moderan un poco y si es que escogen, digamos, binomios que puedan acompañarles, que puedan apelar un poco más al público de la costa, claro, y no tan radical como vimos en marzo, ¿no? Pero yo veo que en todo lado los movimientos políticos están muy débiles y muy frágiles. Hay un vacío muy grande también en la centroizquierda. Ok, Jorge, el turno para ti. El tema sería qué ocurre en la izquierda, qué sucede con los movimientos sociales, con las organizaciones populares, con los movimientos indígenas, en fin. La izquierda, por favor, Jorge. Gracias, Andrés. Yo coincido una vez más con Arturo. Creo que la izquierda... digamos que los movimientos sociales, el movimiento indígena, y lo dijo también Felipe, ha tenido un muy mal desempeño electoral habitualmente. Creo que la CONAIE es una organización social importante y una organización política muy frágil, muy vulnerable. Por eso creo que la izquierda volverá a intentar lo que ha hecho recurrentemente, no solo en el Ecuador, en América Latina los últimos años, buscar un líder populista y montarse en él. Es la ventaja del populismo, que es como un camaleón, se adapta a lo que sea. Correa mismo se adaptó muchas veces a lo que sea, por momentos era claramente un fascista, un represor, un Mussolini, y por momentos era estalinista. Él puede moverse tranquilamente de la extrema derecha a la extrema izquierda, y yo creo que pues él podría ser el candidato, su sector, el que sea el candidato de la izquierda.
Me parece que la izquierda, si hace eso, una vez más se desnaturalizaría. En el Ecuador no tenemos un partido comunista o un partido socialista revolucionario suficientemente fuertes, porque generalmente han entregado la conducción de la izquierda a organizaciones sociales, y cuando se han metido en la actividad política se han montado en el populismo, lo cual obviamente los ha desideologizado y los ha desnaturalizado. Yo creo que podría, digamos, la pandemia debe haber cambiado tan radicalmente la situación que no me extrañaría que cuando empiece la campaña electoral, septiembre, octubre, nos encontremos una sorpresa, que movimientos políticos que parecían fuertes sean débiles y movimientos políticos débiles aparezcan fuertes. Yo creo que las fichas no están puestas todavía en el tablero, están muy desordenadas. Estoy abierto a encontrarme con cualquier sorpresa, no la del outsider, porque creo que ya no hay vehículos de reproducción ideológica como antes eran básicamente la academia y sobre todo los medios de comunicación, en capacidad de abrirle un espacio a un outsider, a un desconocido de la política. Pero sí creo que podemos llevarnos una sorpresa en que lo que parecía hecho, pues ya no esté tan hecho. Incluso me temo que el correísmo nos dé una mala sorpresa. Me parece que el correísmo sí es un peligro cierto. Un peligro porque este país está ya demasiado dividido y demasiado saqueado, dividido y saqueado por el correísmo, como para correr el riesgo de volver a cometer ese gravísimo pecado. Pero lamentablemente pues hemos visto que no siempre aquello de la voz del pueblo y la voz de Dios se cumple en el Ecuador. Si no, no hubiéramos elegido a Bucaram, no hubiéramos elegido a Gutiérrez, no hubiéramos elegido a Correa, y por lo tanto podemos volver a equivocarnos, y ese es un riesgo ese es un peligro sobre el cual tenemos que advertir. Y claro, lo que yo quisiera plantear ahora para la conversación es la posibilidad de esto del outsider que se menciona. Coincido con Jorge que el clásico outsider no habrá, porque no hay espacio para que se lo conozca, se difunda su imagen y su nombre. Pero pueden surgir gentes como lo que ocurrió en las elecciones seccionales, Santiago. Y me parece que el caso de Quito da un ejemplo de eso. El doctor Yunda no tenía posibilidades, más opciones tenía el general Moncayo, aparece el doctor Yunda y se convierte en el alcalde con poquísimo porcentaje. Ahora mismo no sabemos ni nos acordamos del partido político de Yunda, no sabemos si es que es de izquierda o si es de derecha, pero surgen estos personajes. Sí, pero yo creo que un outsider en rigor, alguien desconocido, el clásico outsider no va. No, porque no le da el tiempo tampoco. Claro. Por organización política no es problema, hay más de 200, eso lo consigues de un día a otro. Pero sí me parece, volviendo al caso de Yunda, que la elección nacional apunta a ser similar a la de Quito, con un candidato que gana con 20%, me refiero a la primera vuelta, que es la que realmente se da la contienda, y al segundo, tercero, cuarto muy pegados. Y yo insisto que si es que la izquierda puede capturar un candidato interesante, más moderado, puede llevarse al menos el 10% de gente que le votó a Moreno y que no es correísta tampoco, pero es de izquierda. Y eso, sumando, restando el 5% que tiene la izquierda tradicionalmente en las contiendas electorales, con un 15% puedes llegar a segunda vuelta. Yo creo que todos le están apuntando a eso. Quizás el señor Lazo es el que tendría un poquito más de ventaja, pero no demasiado. Entonces, al final, yo creo que la elección de primera vuelta va a ser así, extremadamente ajustada entre 3 o 4 candidatos, donde Sonnenholzer podría ser un candidato más. Ya. No el presidente ya casi por posesionarse, como en algunos había algunas voces extremadamente optimistas. Creo que va a ser un candidato más. Y yo creería, insisto, que el Partido Social Cristiano tendrá un candidato con pocas opciones, evidentemente. Pero va a lanzar un candidato, seguro. Pero yo creo que lanzará un candidato de su propio partido o eventualmente de alguien que esté por fuera. Ana María, por favor. Yo creo que otro factor que hay que tomar en cuenta es la probable deserción, ¿no?, de algunos de estos candidatos que están ahorita surgiendo, porque el factor de la crisis económica y de manejar un país post pandemia, con todo lo complejo que ha sido este año, hemos visto cómo el gobierno ha estado pataleando para pasar ciertas medidas, ciertas cosas necesarias. Yo creo que los actores políticos se la van a pensar dos veces también. Los actores políticos responsables tendrán que pensar
la tarea que asumen, ¿no? Yo creo que eso también debe haber pesado en la decisión de Jaime Nebot. Es decir, qué clase de país él se hubiera hecho cargo. Claro. Un país quebrado, un país en donde las fuerzas políticas cada vez son más tirantes. Entonces, un país que vuelve a ser ingobernable, que no lo fue durante la época de Correa. Entonces, a mí me parece que claro, Lasso, Nebot y algunos de los otros que estaban, sí se deben estar preguntando cómo, a ver, si llegamos, cómo mismo le vamos a hacer. ¿Qué me estoy metiendo? ¿Cómo vamos a manejar claro. este toro salvaje? Porque en la situación en la que vamos a quedar después de esto, no va a ser la situación de bonanza con la que Correa, por ejemplo, gobernaba en el 2010. Y quizás los temas morales, Arturo, son los más complejos. Hasta la economía se la puede arreglar, pero y esto que se están robando, como se están robando, y esto de los carnets de discapacitados, o sea, ya uno no entiende. Es que eso justamente, Andrés, es lo que viene a abonar con el grado de insatisfacción que tienen los ecuatorianos con la democracia, con cómo funciona la democracia y con el sistema político. Lo que abona justamente al aparecimiento de líderes populistas que tratan de canalizar a su favor esta insatisfacción. Yo, retomando un poco lo que decía Ana María en relación al Partido Social Cristiano, acordémonos que el Partido Social Cristiano es el rey de la pirueta, ¿no? Ha pactado con todo el mundo a lo largo de su historia y no tiene ningún problema con pactar con nadie. Entonces, pactar con Sonnenholzner para una alianza, no creo que les Pero ahí ¿quién se beneficia de esa alianza? ¿Sonnenholzner o el Partido Social Cristiano? Creo que el beneficio si va a ser los mutuo. De las piruetas utilizan a una figura como Sonnenholzner. Yo creo que el beneficio va a ser mutuo, porque además tenemos que pensar que en esta posible alianza, no digo que sea verdad, ya tenemos ese outsider, o sea, un poco retomando lo que dijo Jorge, ¿no? Ya hay un outsider. Sonnenholzner es un outsider. Es un tipo que no ha hecho política, no era conocido, pasó por la vicepresidencia, se hizo conocer, sale con muy buenos números, es el cuadro mejor calificado del gobierno de Moreno, sale con el 45% de aprobación de su gestión, comparado con el 11% que tiene Moreno. Entonces, ahí está el outsider. Es cuestión de que las organizaciones políticas le tienten y traten de hacerse con sus beneficios. Ahí hay candidato, como decía un titular de Primicias, me parece que decía, ahí hay candidato pero no hay partido. Exacto. En algunos casos hay partido y no hay candidato. Y ojo, que además es, y un poco lo que hablábamos antes también con Santiago, es el tema del control de la Asamblea, que es súper importante y creo que nos estamos olvidando, ¿no? El control de la Asamblea va a ser fundamental para los meses que vienen. Y con todo lo que decía Ana María en relación a la pandemia, a la crisis política, al grado de insatisfacción, a la crisis moral, el terreno está abonadísimo para un tipo de candidato de este Santiago, estilo. Rápidamente, y le doy la palabra a Jorge, ¿no es cierto? A ver. Sí, yo creo que ahí la primera minoría, pensando en el tema de la Asamblea, va a ser la Revolución Ciudadana, nos guste o no nos guste. Tendrán un bloque importante. Por supuesto, un bloque importante que va a jugar a negociar permanentemente su punto fundamental en la agenda, que es el retorno del expresidente Correa, la posibilidad de amnistía o cualquier forma legal. Entonces, ahí hay un actor que va a ser fundamental. El otro que va a ser el Partido Social Cristiano, que tendrá también una bancada importante. Es un partido que no es nacional, pero tiene un respaldo medianamente establecido, y luego tendrás, y bueno, creo que es la tercera fuerza, me parece, y luego tendrás muchos bloques pequeñitos que están dispuestos a jugar con el que sea, a la hora que sea y en función de intereses particulares. Entonces, el presidente que venga, no solo que tiene que lidiar con el tema económico que decía Ana María, con el tema social que planteaba Arturo y Jorge, sino adicionalmente con una primera minoría extremadamente hostil, como será la minoría de la Revolución Con un Ciudadana. espacio de gobernabilidad muy reducido, dices tú. Absolutamente. Jorge, lo que están comentando tus colegas de panel, tus apreciaciones, por favor. Creo que ese vaticinio de que vamos a tener una asamblea muy fragmentada es un vaticinio muy sólido. Me parece que ese es uno de los más graves riesgos para el Ecuador en los próximos años. Vamos a tener una situación muy complicada. La economía está en una situación verdaderamente difícil, está al borde de la bancarrota. El Ecuador, si no hubiera sido por esta reciente renegociación que ha logrado hace 48, 72 horas del ministro de Finanzas, estaba cerca de la cesación de pagos. No es que tenemos ahora una bonanza por delante, todo lo contrario, creo que nos esperan meses muy difíciles, y que el próximo gobierno se encuentre con una asamblea fragmentada, donde sea
muy difícil, muy complicado. Armar una mayoría para aprobar proyectos fundamentales va a ser un grave atentado a la gobernabilidad de este país. Yo creo que si los políticos ecuatorianos fueran responsables, que en su inmensa mayoría no lo son, debería en este momento pensar en alianzas. Por eso me suena bien esto de que eventualmente Sonnenholzer fue el candidato de una alianza con el Partido Social Cristiano y otros movimientos. Sería muy bueno que hubiera alianzas, de manera que en vez de haber una fragmentación, de que haya 15, 18 movimientos políticos representados en la Asamblea, tuviéramos 5 o 6, de manera que se pudieran lograr los acuerdos que el país necesita para afrontar la crisis que cuando llegue el próximo gobierno en mayo del año próximo, seguramente no estará mejor que ahora, probablemente esté incluso peor. Listo, muchísimas gracias por la intervención en este segundo segmento del programa. Vamos a ir a la publicidad y retornamos para terminar. Y quizás una mirada de lo que puede ocurrir en el transcurso de estos 10 meses en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ya retornamos. Sin duda se vuelve apasionante, es muy atractivo esto de conocer cuáles podrían ser las opciones electorales, pero hay un elemento fundamental que quiero plantear a nuestros panelistas al terminar en esta última parte del programa, y es que estamos asistiendo a los últimos 10 meses de gestión del actual presidente, del presidente Lenín Moreno. ¿Qué puede ocurrir? Es un gobierno extremadamente frágil, las condiciones económicas son muy difíciles, en fin, lo que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a sortear esto y cómo van a ser los próximos 10 meses? Es la ronda final de esta intervención. Arturo, por favor. Bueno, súper complejos porque es, como tú has dicho, Andrés, es un gobierno totalmente debilitado. Creo que va a llegar prácticamente muerto al fin de su periodo. Los números de Moreno son bajísimos y del resto de cuadros del partido de gobierno igual, del gobierno. Entonces, mucho no va a poder hacer. Yo creo que incluso ahora que se va a elegir o sea, no se va a elegir una terna para vicepresidente porque no tiene los votos, y creo que va a terminar entrando por el Ministerio de la Ley, como se conoce, porque son 30 días y no hay los votos. No tiene fuerza en la Asamblea, no tiene apoyo popular, no va a poder hacer mucho más de lo que hasta ahora ha hecho, ¿no? Y es lamentable porque con los números que tenía en los primeros años de gobierno hubiera podido haber hecho cambios mucho más significativos. Tal vez si se entendía esta idea de un gobierno de transición, ¿no? Ese podría haber sido el éxito. Se les cambió el chip, ¿no? Creo que ahí un poco influyó mucho ruptura de los 25 en el tema de hagamos de esto un trampolín electoral y no un gobierno de transición, como tenía que haber sido, y creo que hubiera terminado mucho Pero mejor. Es curioso, un gobierno tan débil, tan frágil, tan desacreditado por el tema de corrupción, en fin, tiene un personaje tan estelar como Otto Sonnenholzer. Es que es justamente una cosa extraña lo que sucede con la pandemia, ¿no? Porque la pandemia le golpea al gobierno, pero también le ayuda en la medida de que se ve que hay una persona que está haciendo algo, o aparentemente está haciendo algo. Entonces, y además no se puede canalizar bien la protesta social, porque no hay la capacidad de reunión, de convocatoria, etcétera, etcétera. Entonces, es una suerte de arma de doble filo, ¿no? Por un lado le perjudica, pero por el otro también le ayuda a sortear el temporal. Santiago, este último tramo del gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que es un gobierno que ya va a terminar con las completas y que básicamente se van a dedicar a arreglar el escenario político para el nuevo presidente, para entregar el gobierno al nuevo presidente y no tener problemas. Van a cuidarse las espaldas. Para la salida. Fundamentalmente estos 10 meses van a ser de eso. Y ahí me parece que es comprensible la terna enviada a la presidencia de la República. ¿Qué piensas sobre la terna? Yo creo que la terna está orientada precisamente a eso, a negociar y tranquilizar a todos los posibles ganadores de cara a salir sin mayores problemas. Porque en realidad lo que le convenía al gobierno era entregarle la vicepresidencia a alguien de Alianza País. Alguien de su partido, y le ponías ahí con 2 o 3 actividades o con ninguna actividad, en alguna manera bajabas la tensión con la legislatura y por otro lado salías sin problema. Pero me parece que hay una cosa que está atrás de eso y que tiene que ver nuevamente con esta designación de la terna, que insisto, va por ese lado y que tensiona mucho más. Pero ¿no era mejor que María Paula siga de ministra de gobierno? Por supuesto, pero es que ahí empiezan las suspicacias.
Porque si es que sigues de ministro de gobierno, nunca puedes llegar a ser presidente. Y el vicepresidente puede llegar a ser presidente de la República. ¿El vicepresidente? Pero si es que no hay un presidente, se puede llegar a ser para presidente. estos 10 meses, ¿eso? En este país todo puede pasar. El presidente de la República puede renunciar en estos 10 meses y el vicepresidente o vicepresidenta es presidente. Pues es lo apasionante de la política que podemos... Y ahí una cosa para terminar de alguien que es un analista súper agudo, que es el Juan Cubi, hizo un editorial hace poco respecto a la ausencia de votos que decías de la Asamblea. Y el título de su editorial, palabras más, palabras menos, decía: no hay ningún hospital que no pueda, que sea, o sea, con un hospital se puede comprar tranquilamente una vicepresidencia de la República. Y me parece que lo que va a suceder en estos 30 días es una negociación política de entregar gobernaciones, de entregar subsecretarías, de entregar A, B, C, D cosas. No, pero ese artículo porque no entrar era de Juan Cubi, era del Pablo Cubi. De Pablo Cubi, perdón, de Pablo. Salió hoy día, del Comercio. Sí, del Comercio, o ayer salió. Ayer que fue. Entonces, y claro, él hacía esa referencia. Porque yo creo que entrar en 30 días por el Ministerio de la Ley es una cuestión que políticamente se va a ver muy... o sea, llegar a la vicepresidencia en esas condiciones... De esa manera me parece que para cualquier persona se vería... Una raya más del tigre. Sí, pero sería una raya bien ancha. Ana María. A mí realmente me parece más bien un mérito que el gobierno vaya a terminar. Es decir, el panorama en octubre era fatídico, o sea, que el gobierno se mantenga por un hilito de sobrevivencia, teniendo digamos, el complot del correísmo atrás para ganar su impunidad, teniendo el movimiento indígena, etcétera. Entonces, más bien me parece que sí, va a salir muy mal calificado, pero es un gobierno sobreviviente al final. Y en el Ecuador, antes de Correa, todos los gobiernos habían caído. Entonces, no hay que desconocer también... Pero faltan 10 meses, ¿no? Faltan 10 meses, y faltan 10 meses complejos. Ahora, la salida de algunos funcionarios importantes me parece que le deja extremadamente debilitado. Es decir, en este momento que sale el canciller, cuando hay una negociación de deuda externa, cuando el país sigue necesitando apertura con otros países, es complejo. Entonces, me parece que va a ser un camino pedregoso. Muy difícil, sí, ¿no? Pero claro, como decía Arturo, de alguna manera, la pandemia nos distrae, nos conduce a otro momento, y la campaña también, porque ya la campaña nos va a meter en ese debate y el gobierno va a quedar atrás. Pero campaña con pandemia no combina mucho. Sí, pues, pero es lo que nos ha tocado vivir. Jorge, por favor, lo que acabamos de señalar y tal vez plantear esto de que en una circunstancia como la que estamos viviendo, es bueno que haya Correa, lo planteo así, porque eso significa que el resto se van a unir, van a aliarse para enfrentar a Correa, por favor. Así debería ser en bien del país, pero lamentablemente así no va a ser para mal del país. Creo, y permíteme comentar un segundo, Andrés, lo que hablábamos de la terna del vicepresidente. A mí me sorprendió la terna, porque me parece que el gobierno perdió una muy buena oportunidad de buscarse un aliado. Si este momento ponía en la terna, encabezándola, a una persona eventualmente de la costa, de Guayaquil, con prestigio, con buen nombre, que le permita tener nuevos aliados, porque en efecto, como decía Ana María, los próximos meses 10 van a ser complicados. El correísmo está conspirando y el indigenismo mariateguista, que es algo delirante, pues también está en plan de recuperar el espacio que perdió la CONAIE en los últimos 10 o 12 años. Entonces creo que debió haber hecho eso, buscar una alianza, buscar una apertura que dé una imagen más abierta del gobierno. Este momento, con esa terna, la imagen que da es que esa mesa chica que se ha mencionado es verdaderamente muy chica, chiquitísima, y que el gobierno es Lenin Moreno y los chicos de ruptura de los 25 y no hay más. Y no creo que sea la mejor imagen que puede proyectar el gobierno para los próximos meses. Creo además que María Paula Romo, con todo lo que se le puede cuestionar, ha sido una buena ministra de gobierno, y creo que perderla a ella de ministra de gobierno para ganar una vicepresidencia, una vicepresidenta posiblemente sin muchas funciones, no me parece una buena negociación. Pero sobre todo me parece que el gobierno está perdiendo la oportunidad de para estos 10 meses tener una alianza nueva, una cierta frescura, alguna incorporación al gobierno que le dé fuerza y que de alguna manera desvanezca esa idea de una argollita muy chiquita con estos chicos de ruptura 25, que sí son talentosos, un poco menos de lo que ellos
ellos se creen, pero son talentosos, pero que son quienes toman las decisiones, todas las del gobierno, y que Lenín Moreno sin ellos no es nadie. Y claro, estamos en manos de los políticos, Ana María. Estas definiciones que estamos hablando y la posibilidad del destino del Ecuador a partir del 2021 dependen de los partidos, de los movimientos, de los políticos. Y no tenemos movimientos ni partidos. Es el clásico problema del Ecuador, es decir, la debilidad institucional también les pega a los movimientos, porque partidos casi que no existen, son movimientos. Y es lógico que en ausencia de partidos y movimientos políticos la democracia también se ve tremendamente debilitada. Ahora yo quisiera discrepar un poquito con Jorge. A mí me parece que la terna es perfectamente lógica, porque ellos han sido quienes finalmente han manejado todo en el gobierno. Entonces, ahorita pretender buscar un aliado mismo, capaz que no era habría sido bueno ceder un poco, no tener tanta codicia. ¿Quién en este momento quiere aceptar una vicepresidencia del gobierno de Lenín Moreno? Yo creo que el descrédito que ha tenido últimamente por todos los casos de corrupción que han surgido es un pasivo muy grande como para pretender que en un escenario ideal vea una persona muy prestigiosa y acepte el cargo. Jorge, rápidamente para tu apreciación de lo que acabamos de escuchar de Ana María. Creo que decirle a alguien que ven, siéntate en la vicepresidencia de la República durante 10 meses, incluso proyéctate políticamente después de haber sido 10 meses vicepresidente, es una tentación que mucha gente no rechazaría. Me parece que sí, que el gobierno lo que logró con esta terna, que si bien es lógica, como dice Ana María, pero daña aún más la imagen del gobierno, le hace un gobierno de argollita, un gobierno de 4 personas que se reúnen y que toman todas las decisiones. Y me parece que para la gobernabilidad del gobierno, que tiene que tener gobernabilidad estos 10 meses, porque si no se puede caer, no le ayuda y más bien le deteriora. Ok, por favor. Bueno, yo creo nuevamente que el tema del vicepresidente se explica por eso. Hay que asegurar la salida, y la salida se la puede asegurar desde la vicepresidencia con un aditamento que habrán escuchado ustedes en redes y en opiniones, que se dice, como el vicepresidente tiene solamente las funciones que le asigna el presidente, entonces al nuevo vicepresidente le puede asignar la función de ministro de gobierno. O sea, un vicepresidente de ministro de gobierno, digamos. Claro, que con lo cual cierras por todos lados y puedes proyectarte, insisto, a estos 10 meses, dejar arreglada la mesa en términos políticos para la salida, con una posibilidad, insisto, que siempre está presente, de que el nuevo vicepresidente que salga de esta sea el que entregue la banda el 24 de mayo del 21. Bueno, yo creo que más bien que una terna se conforme por las dos caras más visibles de ruptura de los 25 nos da muestras del poder que tiene ahora esa agrupación política dentro del gobierno. Y vemos que ellos han quedado como los triunfadores de estas continuas disputas que se veían todo el tiempo dentro del gobierno de Moreno, y ellos creo que eso es lo que se quería dejar en claro hacia el círculo más cercano del Moreno, que ellos son los que controlan el gobierno. Finalmente es eso lo que han hecho. Bien, se nos ha terminado el tiempo. No sé si tenemos una ronda más para concluir. No tenemos más tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Jorge a la distancia, a Ana María aquí en el estudio, a Santiago y a Arturo. Gracias a la audiencia por habernos acompañado. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.